En el día 194 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de por qué y cómo adorar. En su libro The Vision and the Vow, La visión y el voto, Pete Gray cuenta cómo un distinguido crítico de arte estaba estudiando un bellísimo cuadro del maestro renacentista italiano Filippino Lippi en la Galería Nacional de Londres. Estuvo ahí contemplando aquella obra del siglo XV, observando a María sosteniendo al niño Jesús en su regazo, con los santos Domingo y Jerónimo arrodillados cerca de ellos. Sin embargo, había algo en la obra que le preocupaba. No había duda de la habilidad de Lippi, su uso del color o la composición, pero las proporciones de la imagen parecían un poco equivocadas. Las colinas en el fondo parecían exageradas, como si se fueran a salir del cuadro y fueran a caer al piso pulido de la galería en algún momento. Los dos santos arrodillados se veían raros e incómodos. El crítico de arte Robert Cumming no fue el primero en criticar el trabajo de Lippi por su pobre perspectiva, pero pudo ser el último en hacerlo, porque en aquel momento tuvo una revelación. De repente se le ocurrió que el problema podría ser suyo. La pintura nunca había sido pensada para estar en una galería. La pintura de Lippi había sido encargada para colgarse en un lugar de oración. El decoroso crítico cayó de rodillas ante el cuadro en la galería pública. De repente vio lo que las generaciones de críticos de arte habían pasado por alto. Desde su nueva perspectiva, Robert Cumming descubrió una pieza perfectamente proporcionada. El primer plano se había movido naturalmente al fondo. Mientras que los santos parecían asentados, su incomodidad, como la pintura misma, se había convertido en gracia. Ahora, María lo miraba directamente de forma atenta y amable mientras él se arrodillaba a sus pies entre los santos Domingo y Jerónimo. No era la perspectiva de la pintura la que había estado equivocada durante todos aquellos años, era la perspectiva de la gente que la miraba. Robert Cumming, de rodillas, se encontró una belleza que Robert Cumming, el orgulloso crítico de arte, no podía. La pintura solo cobraba vida para los que estaban de rodillas en oración. La perspectiva correcta es la posición de adoración. Leamos Salmos 84, versículos 8 al 12. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Salmos 84, en estos versículos del 8 al 12, nos está diciendo que debemos descubrir las bendiciones de la adoración. No hay nada en este mundo que se compare con adorar a Dios, andar en una relación cercana con Él y disfrutar de su favor. Esto es lo que el salmista ora. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Este salmo completo es acerca de las bendiciones del adorar a Dios en su morada, que durante aquel período era el templo de Jerusalén. Aquel que mora en la casa de Dios es bendecido y siempre te está alabando. El salmista dice que prefiere pasar un día en la presencia de Dios que 1000 en otros lugares. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Adorar a Dios es experimentarlo como sol y escudo, bañándonos en su lugar, en su luz y calidez. Su escudo defendiéndonos del mal. El salmista ora por ello, pues sabe lo maravilloso que es. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Romanos 1, versículos 18 al 32, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, versículos 18 al 32. Nos habla acerca de adorar solo a Dios. Con el tiempo acabas convirtiéndote en aquello que adoras. Si adoramos ídolos sin valor, nuestras vidas se vuelven inútiles. Si adoramos a Dios, finalmente llegaremos a ser como Él. En este pasaje el apóstol Pablo comienza a revelar lo que ha ido mal en el mundo. El corazón del problema es que la humanidad ha estado adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Por supuesto, Dios se había revelado específicamente a la nación judía, pero y los que nunca habían oído las buenas noticias, el argumento de Pablo es que nadie tiene excusa. Dios se ha revelado en su creación, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Este conocimiento de Dios es solamente parcial y limitado. Pero, como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Solo tenemos que mirar el mundo creado para saber que tiene que haber un Dios. El problema con el mundo es que a pesar de esta revelación de Dios, no quisieron adorarlo. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. En cambio, rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Por ello el apóstol Pablo escribe: Dios nos entregó, Dios permitió que siguiéramos nuestro propio camino para que por fin pudiéramos aprender acerca de las terribles consecuencias que traen. En última instancia, la vida alejada de la oración a Dios es inútil. Como está escrito en The Message, es sin Dios y sin amor. Como no quisieron reconocer a Dios, Él a su vez dejó de insistirles y los dejó andar sueltos, y entonces todo el infierno se desató. A medida que la adoración a Dios entra en declive, la moralidad de la sociedad se deteriora. Como consecuencia, no debemos sorprendernos de que muchas de las cosas descritas en este pasaje hayan sucedido en nuestra nación como consecuencia del declive de la oración a Dios. Si quieres mantenerte en la perspectiva correcta, mantén tus ojos fijos en Jesús y sigue adorando y sirviendo al Creador. Segunda de Reyes 24, versículos 8 al 20. Dice lo siguiente: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada.
Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segunda Reyes 25. Caída de Jerusalén. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y los apresó en las llanuras de Jericó. Habiendo sido dispersado todo su ejército preso, pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Cautividad de Judá. En el mes 5º, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que la labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová. Y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna en su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, y al segundo sacerdote Sofonías, y 3 guardias de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. El remanente huye a Egipto, y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán,
Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Segunda de Reyes 24 y Segunda de Reyes 25 también nos está aclarando que debemos orar por la restauración de la adoración. A veces, al observar nuestra sociedad, parece que estamos en una especie de exilio. También puede parecer que la iglesia se está derrumbando. En este pasaje vemos que el pueblo de Dios ha pasado por tiempos desesperados en el pasado, pero vemos que hay esperanza para el futuro. Al final del libro de Reyes leemos las terribles consecuencias de una nación que ha hecho exactamente lo que el apóstol Pablo describe en nuestro pasaje del Nuevo Testamento de hoy. Se habían apartado de adorar a Dios para adorar a los ídolos, cosas creadas. Como resultado vemos la destrucción de Jerusalén y su templo, y vemos la gente yendo al exilio. Durante el reinado de Joaquín, 597 a.C., las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Los líderes del pueblo fueron llevados al exilio. El siguiente rey fue nombrado por el rey de Babilonia, Sedequías. No era mejor y las cosas iban de mal en peor, ya que Nabucodonosor nuevamente sitió Jerusalén. Esta vez el resultado fue aún más devastador. Nabucodonosor le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. El pueblo fue llevado al exilio. Judá fue al exilio huérfano de su tierra. Está escrito: el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Todo esto tiene que leerse junto con los libros de los profetas Jeremías y Ezequiel, quienes profetizaban en aquel momento. Véase especialmente Jeremías 13:18 y capítulos 39 y 52. Ezequiel capítulos 12 y 24. La mayor pérdida para el pueblo de Dios fue la destrucción del templo. Era el lugar donde adoraban a Dios y experimentaban su presencia. La peor consecuencia del exilio fue que fueron echados de su presencia. Sin embargo, el libro de Reyes termina con un pequeño rayo de esperanza. Joaquín, rey de Judá, fue puesto en libertad por el rey de Babilonia en el año 37 de su exilio, y es invitado a comer regularmente en la mesa del rey. El exilio no va a durar para siempre. Aquí da una nota de anticipación de las cosas buenas que están por venir. El pueblo de Dios regresará del exilio y reconstruirá el templo y comenzará a disfrutar de la presencia de Dios y adorarlo una vez más. Señor, clamamos por la restauración y el avivamiento. Restaura tu iglesia en este país. Reavívanos de nuevo. Oro para que nuestra nación se vuelva a ti, vuelva a adorarte, que disfrute de tu presencia y que de rodillas ante ti vea las cosas desde la perspectiva correcta. Amén. Que Dios les bendiga.